Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado y hoy nos acompaña don Boris Molina Acevedo. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Unión Costarricense Democrática. Muchísimas gracias, don Boris, por acompañarnos. Un enorme placer, Gustavo, poder estar acá en este prestigioso programa. Empecemos contándole a la gente un poco quién es usted, quién es Boris Molina Acevedo. Bueno, eso es muy importante porque pocas veces nos dan esa oportunidad de poder decir quiénes somos, ¿verdad? Y en un proceso electoral donde somos ya 20 o más candidatos, es necesario que sepan que Boris Molina es un abogado, un hombre de familia. Tenemos 5 hijos, mi esposa y yo, y 4 nietos ya. Somos personas creyentes que vemos una visión de este país, sobre todo soportada en 3 pilares, que son las oportunidades, la seguridad y el tema principal, que es la solidaridad, que ya se ha perdido en el país. Soy experto en derechos humanos, experto en derechos de seguros y sobre todo en derecho constitucional, pero también la vida me ha llevado a ejercer otras áreas del derecho, como es el derecho penal. Entonces, nos encanta dar luchas sociales que tengan que ver con la defensa de las personas en su esencia. Muy bien. ¿Cómo nace el partido Unión Costarricense Democrática? Bueno, ya en el 2018, cuando se da una huelga de los educadores, que es producto de una decisión que toma el gobierno de Carlos Alvarado de dejar, digamos, en stand-by las pensiones de los maestros y de los profesores. Entonces, ese disgusto de los educadores los lleva a crear este partido como una oportunidad de poder ser parte, digamos, de la estructura de poder del país para estar más cerca de las decisiones importantes. Muy bien. Hablemos un tanto acerca de propuestas y de ciertos temas que sentimos que preocupan mucho a la ciudadanía y por qué no decirlo a nosotros también como sector de la radiodifusión. En primer lugar es el tema de la libertad de expresión y el relacionamiento con los medios de comunicación, que en una democracia siempre será pues muy importante, protegiendo siempre ese derecho a la libertad de información que usted conoce muy bien. En un eventual gobierno suyo, don Boris, ¿cómo sería esa relación con los medios y esa promoción de la libertad de expresión? Bueno, yo soy un libre pensador, mis hechos lo demuestran así, en una carrera profesional de muchos años en las que he tenido una relación directa y cercana con los medios de comunicación. Es más, creo que no hubiese podido llegar a donde estoy desde el punto de vista profesional si no fuera con el apoyo de los medios de comunicación. Recuerdo, por ejemplo, el tema de la fecundación in vitro, que quizás es el de mayor resonancia nacional e internacional en la que yo he estado al frente, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Caso, cuando se inicia, digamos que había cierta animadversión de la población hacia el tema, luego se llegó a polarizar y posteriormente se llega a, digamos, obtener una mayoría de opinión en favor del tema. Y yo, Gustavo, estoy convencido de que esos por los medios de comunicación fueron el medio a través del cual las personas se informaron para comprender que este era un tema que no tenía que tenerse como un tema tabú, sino que tenía que ser algo que iba a beneficiar a una población significativa de los seres humanos, porque los seres humanos en un 15% a nivel mundial sufren algún grado de infertilidad, y de ese 15%, un 10% tiene necesariamente que solucionarse a través de la técnica de la fecundación in vitro. Entonces, si algo tan elemental no lo hubiéramos podido comunicar a través de los medios de comunicación, hubiese sido imposible que la gente lo comprendiera y que el caso finalmente se pudiera ganar. Entonces, mi vida está llena de hechos que tienen que ver con este tema. He sido un fiel creyente, no solo de la comunicación en general, sino de la radio en particular. He tenido no uno, sino muchos programas de radio a lo largo de mi vida, porque me encanta esa comunicación que es, la gente dice que es más impersonal que la televisión, pero yo digo que es más personal que cualquiera, porque te llega por los oídos y te entra al corazón. Entonces ese contacto de estar cercano con la gente por donde más importa, es lo que hace que nosotros hoy en día podamos decir con certeza absoluta que en el momento en que estemos en el gobierno
van a tener un presidente de la República absolutamente cercano a los medios de comunicación, seguro que necesita de los medios de comunicación para poder comunicarse justamente, porque si no es a través de los medios, ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? Y si usted no tiene una buena relación con los periodistas, con los comunicadores, con los dueños de los medios de comunicación, entonces es imposible que la población pueda recibir un derecho humano que es sustancial a la vida, como es la posibilidad de poder informarse y de estar cercano a lo que significa una asesoría comunicativa y sobre todo las advertencias de lo que puede o no pasar en una comunicación que no es cierta, que es desgraciadamente a lo que estamos a expensas ahora en muchas redes sociales donde se nos dan noticias falsas, se nos tira información que por ejemplo hoy en día puede estar sujeta a la inteligencia artificial usada de un modo negativo, inadecuado para hacer alguna mala situación, como las estafas que se pueden dar precisamente con la falsificación de una voz o de una imagen, etcétera. Y entonces nosotros creemos que desde nuestro gobierno vamos a apoyar no solo la adecuada comunicación con los medios tradicionales, sino tratar de establecer algún tipo de control o fiscalización sobre las redes sociales que hoy en día creo que por estar a la libre le han hecho demasiado daño a la sociedad en general. Muy bien. Una de las principales preocupaciones, tal vez la preocupación más principal que se tiene actualmente en el país, es el tema de la seguridad. ¿Cómo pretende usted atacar esta situación? Bueno, de seguridad podríamos tener 10 programas seguidos y hay muchas cosas por hacer, muchas de las cuales los diferentes candidatos hablan. Yo voy a hablar de una que posiblemente no se ha hablado mucho acá, pero sí existe la posibilidad, digamos, de atacar la seguridad desde una forma muy rápida, segura y que no es tan cara. Más bien resulta más barata que meter a la gente a la cárcel. Si usted se pone a ver, Gustavo, la mayoría de los casos que tienen que ver con delincuencia están ligados a la drogadicción. O sea, son pleitos por drogas, son consumo de drogas, son distribución de drogas, comercialización, etcétera. Eso nos lleva a los sicariatos, al crimen organizado. Entonces, ¿dónde ataca usted principalmente ese tema de la drogadicción? Con el consumo. Por eso hay todo un programa o un sistema de control de la drogadicción y prevención de la drogadicción y sobre todo rehabilitación para el drogadicto, que en este país no se hace. No hay un dato cierto en Costa Rica de cuántas personas en situación de calle están, pero más o menos nos dicen que son alrededor de 7,000 personas solo en San José. Imagínese usted que esas 7,000 personas ligadas a la droga, nosotros establecemos una política clara de prohibición del consumo de droga y agarramos a esas personas y las sometemos no a un encarcelamiento, sino a una rehabilitación obligatoria. Ya estamos sacando de mercado a 7,000 personas que son consumidoras, que son distribuidores, que son los que se encargan del narcomenudeo, y entonces posiblemente ya con solo eso le damos un buen golpe al crimen y nos va a salir mucho más barato rehabilitar a una persona en 4 o 5 meses que meterla a la cárcel por un robo insignificante o un robo de bagatela que se llama, que tendría que estar hasta 4 años en prisión. Entonces esa sería una medida muy simple a ejecutar en un gobierno que quiera cambiar las cosas. ¿Cómo mejoramos la economía? ¿Generamos más empleo? Cuando usted tiene una situación de crisis, Gustavo, tiene 3 alternativas. O produce más, o reduce los gastos, o hace un balance entre esas dos cosas. Yo creo que en Costa Rica lo que necesitamos es eso, generar más riqueza para poder obtener mayores beneficios. Una forma muy simple, por ejemplo, es estableciendo controles sobre la flotilla vehicular del país, incrementando, por ejemplo, el tema de los vehículos eléctricos. Eso va a hacer, Costa Rica tiene un 97% de energía renovable en el país, tenemos la mejor institución productora de electricidad de todo Centroamérica, que es el ICE. Entonces podríamos darle un excelente servicio, por ejemplo, a la flotilla vehicular eléctrica y disminuimos la factura de consumo de hidrocarburos, porque no
producimos petróleo y tenemos que estarlo comprando, ¿verdad? Y tenemos que estarlo comprando refinado porque tenemos una institución refinadora que no refina. Entonces, disminuimos esa factura petrolera, le damos un incentivo particular a la flotilla vehicular eléctrica y obtenemos una riqueza inmediata para que el país se vea beneficiado y podamos salir adelante de cosas, con cosas o con medidas tan sencillas como esta. Don Boris, otra de las grandes preocupaciones, y ahorita los informes lo revelan de esa manera, es el tema de la educación. Como que entramos en un bache y quien quita no, en un retroceso, ¿verdad? En uno de los grandes aportes que ha generado este país en materia de desarrollo en las últimas décadas. ¿Cómo podemos impulsar nuevamente un modelo educativo que esté acorde a la realidad del mundo? Empecemos por quitarle las cosas que le hacen daño a ese modelo educativo. Por ejemplo, el gran nivel de corrupción que existe en las juntas de educación. Vemos constantemente que se establecen denuncias contra las juntas de educación porque se roban la comida de los niños y se roban los insumos que le tienen que dar a las escuelas porque son las que manejan y controlan la economía o la administración financiera de las escuelas y de los colegios públicos de este país. Hay muchas juntas de educación que trabajan de una manera maravillosa. Pongo el ejemplo de la escuela de Gravilias, que está dirigida por Carolina Zúñiga como presidenta de esa junta administrativa, que me consta que hacen un trabajo maravilloso, pero la inmensa mayoría son sujetas más bien a un tema de denuncia de carácter penal, porque se roban, hacen desfalcos, administración fraudulenta, y eso redunda ¿en qué? En niños mal alimentados que llegan entonces a sus clases y no pueden concentrarse porque ni siquiera pueden hacer la comida a la que tendrían derecho si esa junta hubiese funcionado. Entonces, meter control sobre las juntas de educación va a ser una medida que nos va a ayudar directamente a mejorar el proceso educativo de esos niños que llegan a los 15 años, como nos dice el estado de la educación, y ni siquiera saben leer y escribir como debería pasar. Entonces, las medidas concretas y sencillas, inmediatas, son las que nos tienen que permitir salir adelante. Esas son cuestiones disruptivas que no son teoría, es práctica que podemos aplicar con una decisión política adecuada. Muy bien, le voy a cambiar el tema para hablar acerca de ambiente, de sostenibilidad, cambio climático, que ahora también es una de las uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Y Costa Rica, incluso por su ubicación geográfica, pues se puede ver sumamente afectado, o ya se está viendo sumamente afectado. ¿Cómo seguir fortaleciendo esa imagen que tenemos a nivel internacional, en primer lugar, que a veces, y ya lo hemos comentado en otras entrevistas, no es tan real, ¿verdad? De la protección a los recursos naturales, y seguir siendo, porque así lo somos, una voz importante en el escenario internacional sobre la lucha contra el cambio climático. Un país que tiene el 6% de la biodiversidad del mundo no puede preciarse de ser ajeno a todo el tema que afecta al cambio climático, porque definitivamente nos va a redundar en situaciones que nos comprometen y que nos hacen, digamos, desvalorar lo que tenemos y lo que tenemos que cuidar. Entonces, si no asumimos una posición sostenible frente a todo el tema ambiental y sobre lo que significa el cambio climático, no vamos a poder afrontar, digamos, con responsabilidad lo que el país requiere. Queremos firmeza y lo vamos a aplicar en la protección de todo lo que Costa Rica tiene y que vale más, que es precisamente todo el tema. No solo cuando pensamos casi siempre en el ambiente o en la protección del cambio climático y todo, pensamos en la tierra, pero no, Costa Rica tiene una riqueza en el mar muy grande que también se ve muy afectada por el cambio climático, y tenemos muy pocas políticas que tienen que ver con ese tema. Por ejemplo, algo que usted dice, bueno, tiene que ver con el comercio internacional, con el robo internacional, o tiene que ver con cambio climático también, que es el tema del robo de atún que nos hacen, ¿verdad? Si nosotros tenemos una política adecuada de protección al ambiente que vaya de la mano del cambio climático, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener la posibilidad de poder inducir hacia ese tema de protección en seguridad también las cosas que más nos importan y que más tenemos que proteger. Somos un país rico, pero somos un país que no tenemos a veces la capacidad de poder
controlar esa riqueza. También tenemos que tener la humildad para pedirle ayuda a los países que están más avanzados en este tema para que nos ayuden, precisamente porque ese cambio climático no afecta a un país tan chiquitito como el nuestro nada más, no, afecta al mundo entero. Entonces todos tenemos que trabajar de la mano y es lo que nosotros llamamos una promoción de la solidaridad internacional para afrontar un tema que nos compete a todos de la mano de todos. Me queda un tema, Sí, señor. y es el tema de salud, ¿verdad? También yo lo he mencionado, es uno de esos también temas como transversales para el desarrollo humano y el desarrollo de las sociedades en general, y donde también enfrentamos muchos desafíos. ¿Cómo trabajar en un eventual gobierno suyo, don Boris, el tema de la promoción y el tema de la atención de la salud, que pasa por una de las instituciones más apreciadas en este país, pero que también tiene muchos desafíos como la Caja? Bueno, después de 3 años y medio del gobierno actual y que no haya pagado un centavo de la deuda que tiene el Estado con la Caja, que es de alrededor de 4 billones, me parece insensato que un gobierno pueda apreciarse de defensor de la salud. Eso es lo primero que tiene que hacer, concretar, por lo menos ir adelantando el pago que se tiene con esta deuda, que repito, es del Estado hacia la Caja, es el mayor deudor que existe. Entonces, en lugar de estar viendo quién le debe individualmente, pensemos en que es el mayor deudor el Estado propio. Y segundo, por supuesto, el tema que más le preocupa a la gente, que es el tema de las filas, ¿verdad? Que tiene la Caja, esa acumulación en las listas de espera, que para nosotros es un problema también de relativa facilidad, digamos, para controlarlo, haciendo, por ejemplo, un verdadero sacrificio para que los 3 turnos de especialistas y de gente que atiende en el mismo nivel se pueda dar. Si usted tiene la posibilidad, por ejemplo, de ir a una consulta externa a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque hay quien lo atienda con especialidad a esa hora, porque hay un turno especializado para eso, entonces es nada más de que nos pongamos de acuerdo, que va a facilitar mucho, por ejemplo, las posibilidades para la gente que trabaja muchas horas al día, ¿verdad? Y que entonces dice, bueno, tal vez si me dan la opción de ir a las 10 de la noche, yo voy a ir sin ningún problema, o a las 11, o me van a hacer una operación a la 1 de la mañana. Entonces, 3 turnos en una forma controlada y sin que haya necesidad de estar invirtiendo en horas extras, sino que ya se sabe cuánto gana cada uno de esos turnos. Vamos a facilitar mucho la disminución de esas listas de espera, que es quizás el problema práctico más inmediato que tienen los costarricenses. Don Boris, yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado y el haber compartido sus impresiones, sus opiniones y sus propuestas de cara a esta campaña electoral. Don Boris Molina es candidato a la presidencia de la República por el partido Unión Costarricense Democrática. El último ejercicio que hacemos en esta conversación es precisamente que usted se refiera al público y le diga por qué votar por usted. Bueno, nosotros tenemos una propuesta sana, una propuesta clara que tiene que ver sobre todo con un desarrollo del país que está sustentado en 3 pilares fundamentales, que son las oportunidades. Somos un país de oportunidades que permite, por ejemplo, una movilidad social importante. Somos un país que tenemos que volver a ser un país seguro para poder mantener, digamos, esa relación cordial, no solo entre los costarricenses, sino permitir que el turismo, que es una de las fuentes más importantes para los costarricenses, se vuelva a reactivar de manera clara. El turista necesita estar seguro en un país que él visita con gran alegría. Y por último, queremos que usted nos acompañe en esta posibilidad de volver a ser un país solidario. Nos hemos vuelto en un país muy egoísta, nos han polarizado, nos han metido en un discurso de odio que tenemos que terminar con una situación muy simple. Vamos a conciliarnos, vamos a unirnos. Necesitamos hacer realidad el nombre de nuestro partido, Unión Costarricense Democrática. Unámonos todos los costarricenses en democracia porque Costa Rica merece más. Don Boris, muchísimas gracias, muchos éxitos en todos sus proyectos. Muchísimas gracias, Gustavo, igual para usted y toda su familia. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Recuerde que aquí lo que hacemos es presentarle las opciones. La decisión final la toma usted este próximo 1 de febrero. Lo que esperamos es que esa primera decisión sea ir a votar por la persona que considere la más adecuada para dirigir los destinos de Costa Rica. Nosotros nos vamos mañana a partir de las 7 en punto de la mañana. Tendremos un programa más de Panorama. Que esté muy bien.